Antes de empezar, antes de comenzar el programa, esta semana tuve una reflexión porque ahora mismo me encuentro aquí en Madrid. Me he desplazado a la capital para hacer una serie de trabajos que tenía que hacer. Voy a permanecer aquí 3 días. Iba en el tren, iba en el AVE pensando, dándole vueltas. He aprovechado también para reunirme con el invitado de hoy, pero iba mirando por el paisaje, iba sin ordenador, iba tan solo mirando por el paisaje, pensando en si todo este esfuerzo, si todo el esfuerzo que hace una persona por progresar merece verdaderamente la pena. Todo tiene un precio. Cuando haces una cosa, dejas de hacer otra. Todo tiene un sacrificio. A veces empleas tu tiempo para hacer crecer la empresa de otra persona. Otras veces se te va la vida haciendo crecer tu propia empresa y apenas conoces a tu familia, apenas puedes ver a tu familia. Entramos en esta vida que no escogemos, que no elegimos. Nos dicen que tenemos que esforzar ante algo que no queremos, pero que quizás sí necesitamos. Con esto no estoy diciendo que haya que tirar todo por alto con esto, pero es que hay días que una persona se para a respirar en su carrera particular y se pregunta si está yendo hacia algún lado todo esto, si por el contrario debería de subir un escalón, hacer un poquito más de esfuerzo para llegar a tener lo más valioso, lo más preciado que hay en esta vida, que es el tiempo, ¿no? Incalculable. No se puede remunerar la pérdida de tiempo. La cuestión es que todo lo que he ido haciendo, todo lo que he hecho ha sido para poder tener tranquilidad, estar tranquilo muchas veces. ¿De qué te sirve el tiempo si no estás tranquilo? Todo lo que he hecho muchas veces ha sido para demostrarme a mí mismo que puedo llegar hacia donde pongo el foco. Muchas veces he hecho las cosas para demostrarle a los demás que puedo llegar hacia donde pongo el foco o hacia donde ellos quieren que ponga el foco. Ya. Nadie sabe vivir, nadie sabe responder a este tipo de cosas. Quizás si no hiciera este esfuerzo no podría estar tranquilamente en un hotel sin pensar en lo que me ha costado el taxi, sin hacer cálculos de cuánto ha costado el AVE, sin simplemente estando presente y consumiendo el tiempo de una forma o de otra, ¿no? Pero todo tiene un precio. Esa carrera, como digo, esa fatiga es normal. Descansar es normal y no quiero mostrarte que me estoy debilitando, pero hay veces que pienso en todo esto. No podemos volver atrás, no podemos retroceder en el tiempo, pero uno tiene que pensar que cuando lleva una vida plena, en parte está comprando parte de ese tiempo, porque el hecho de no mirar qué billete de tren era más barato, qué horario era más barato, simplemente comprarlo, el hecho de coger un taxi y venir directamente hacia acá, cuyo taxi cogeré ahora para ir hacia otro lado, te hace comprar tiempo. ¿Creéis que la teoría del esfuerzo es un invento del capitalismo para que levantemos las empresas de otros? ¿O deberíamos de desaprender todo y
no sé, hoy no cazamos, pero tienes que salir a buscar dinero. Yo tampoco sé vivir, repito. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a terminar de ponerme la chaqueta, voy a terminar de acicalarme para la cita que tengo para la entrevista del próximo invitado y me voy a plantear vivir. Alegre, vivir el momento, me voy a plantear vivir. Voy a disfrutar del camino, del paseo, voy a disfrutar del trabajo que hago con pasión. Voy a disfrutar cuando llegue ansioso para volver a ver a mis hijos. Voy a levantarme con la sensación de que hoy no solo voy a aportar algo a la sociedad, sino de que estoy creciendo, estoy ganando y quizás para mí eso sea estar viviendo. Buenos días, compañeros y compañeras, empezamos. Hola, ¿qué tal, compañeros y compañeras? Bienvenidos a Salvados por la Bolsa, un programa más, un podcast más, una semana más. Hoy es 19 de octubre del año 2024, no sé en qué momento me estás escuchando, da igual. Esto es un podcast temporal, un manual. Y hoy tengo a un invitado especial, es Rafa Peña. Buenos días, Rafa, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, encantado de estar aquí contigo. Rafa, para quien no lo conozca, es el fundador, gestor del fondo Olea Gestión. Y cuéntanos tú mejor un poquito, hablando un poquito de ti, un poco sobre tu trayectoria breve. Muy bien, pues nada, yo soy economista, estudié aquí en Madrid, en la Universidad Autónoma. Empecé a trabajar en mercado financiero en el año 89, muy precoz, no tan precoz como 20 y algo, o sea que como os imagináis ya tengo canas. Eh, Tuve la suerte de incorporarme en la gestora del Banco Central Hispano en aquel momento, en el año 94, después de haber pasado por algún broker en Londres y Madrid. Y desde entonces me dedico a la gestión de activos financieros. En el año 2004 empecé a gestionar nuestro fondo Olea Neutral, un proyecto totalmente boutique, a medida, muy artesanal. O sea que este año cumplimos 20 años y en el año 2019 constituimos gestora propia, que es Olea Gestión de Activos SGIC, para gestionar este fondo. Anteriormente lo hacíamos en una entidad como gestor de autor, por decirlo de alguna manera, aunque realmente en ese momento no existía, ¿no? Y esa es nuestra historia. 20 años con un fondo y para lo que quieras. Y de aquí en adelante, pues mira, una de las cosas que quiero hablar hoy, bueno, antes de nada, antes de empezar, esto no son recomendaciones ni de compra ni de venta, cualquier cosa que hablemos aquí, quiero que estemos relajados, pero sí es verdad que te voy a hacer algunas preguntas comprometidas. Me has dicho que no tienes problemas, preguntas difíciles, porque siempre me gusta que el oyente al final, Sábados por la Bolsa es un manual de aprendizaje. Y hablando contigo hubo cosas que me llamó mucho la atención. Vamos a sacar el tema de renta fija. Muy bien. He escuchado que puedes ser una de las personas que más domine la renta fija en este país. No sé si... Bueno, eso es mucho decir, ¿eh? Pero bueno, eh, por lo menos llevo muchos años haciéndolo. No sé si lo domino o no, pero muchos años haciéndolo, sí. pues va a ser muy interesante porque tengo preguntas respecto a la renta fija. Pero lo primero que quería preguntarte era ¿qué diferencia hay o si es que la hay entre gestionar un fondo de inversión o las finanzas personales? Si una persona tiene su carterita de fondos, su cartera de acciones porque controla un poco el mercado y ¿hay diferencia? ¿Se gestiona un fondo igual que las finanzas personales? Yo entiendo que no, que es bastante diferente. O sea, lo primero es lo que se denomina la responsabilidad fiduciaria, ¿no? El gestionar el dinero de terceros, debes gestionarlo mejor que tu propio dinero, ¿no? Con más dedicación y tienes un compromiso, ¿no? Luego, además, tenemos un mandato, ¿no? Un mandato muy, muy, en nuestro caso, muy estricto, que es la base de todo,
pero además luego tenemos muchísima regulación, ¿no? Regulación que comprende desde control de riesgos, compliance, auditoría interna, externa, protección de datos, mil cosas, ¿no? Y sobre todo una cosa que es la liquidez. Un fondo de inversión como el nuestro tiene liquidez diaria, con lo cual podemos tener entradas y salidas todos los días, ¿no? Imagínate, no es el caso de tus finanzas personales, que sí te puedes hacer una planificación, ¿no? Con lo cual, conjugar todo eso en un mandato con un horizonte temporal como el nuestro, que es mínimo 3 años lo que recomendamos, es muy importante. ¿Esas regulaciones perjudican a la gestión o por el contrario te hace tomar medidas de seguridad que son beneficios? Es decir, hay momentos en los que dices, aquí veo una oportunidad de inversión, pero la regulación no me lo permite, o por el contrario es una ayuda o una piedra en el camino. Yo creo que para los partícipes, para los clientes, es una garantía de solvencia. Yo creo que lo primero que deben entender cuando compran un fondo de inversión, más si es un fondo UCITS con liquidez diaria, es que están muy protegidos en términos de solvencia, porque no está mezclado su patrimonio con el patrimonio de una entidad, está en su propio vehículo, pero a la vez les da garantías de que pueden tener liquidez de forma diaria, que tienen niveles de diversificación muy importantes, coeficientes de liquidez. O sea que yo creo que en general aporta solvencia. ¿Que puede ser limitativo para la inversión? Bueno, hay quien lo puede ver así, ¿no? Pero son las reglas del juego. Es como, no sé, poner un ejemplo de un deporte, ¿no? Jugar al fútbol y luego quejarte del reglamento. Es que es a lo que hemos venido, ¿no? Un muy buen ejemplo ahí. Y a ver, ¿cómo el fondo invierte una parte en renta variable, otra parte en renta fija? Ahora pasaremos a hablar de la renta fija. ¿Cómo hacéis la búsqueda en renta variable? Es decir, te hago la pregunta de la manera más llana. Es decir, la oportunidad de inversión, la renta variable, la buscáis a través de, no sé, screener, me lo estoy inventando, o, o seguido más por una lectura de diarios económicos, una investigación de la macro. ¿Cómo hacéis esa investigación para llegar a ver oportunidades de renta variable? Sí, como te comentaba, nosotros somos un fondo multiactivos, ¿no? Que es una evolución de los mixtos. A mí me parece que los mixtos, yo, como te comentaba, empecé en el finales del 93, principio del 94. Entonces había 3 tipos de mixtos, ¿no? El 25-75, 50-50 y 75-25, ¿no? Y al final se aplicaban carteras modelos de renta variable o de renta fija o criterios claros, ¿no? Un multiactivos que sobre todo se desarrolla a partir de la crisis del 2008. Y hay grandes superfondos a nivel europeo, lo que mide es el riesgo de una forma agregada. Entonces te condiciona, no es solo infraponderarse, sobreponderarte, sino ver la cartera como un todo, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Nosotros tenemos como tú comentabas bien, hasta un 60% de inversión en renta variable, tenemos inversión en renta fija, pero tenemos limitación, por ejemplo, en non-investment grade, en lo que se denomina high yield, podemos invertir hasta un 15%, en mercados emergentes hasta un 20%. En un único valor nunca invertimos más del 3% en una acción, nunca más del 5% en un bono, nunca más del 6% si es el mismo emisor de la acción y del bono. ¿Por qué eso es importante? Porque eso un poco te ayuda a entender que nosotros lo que tenemos es una aproximación macro al mercado y a partir de ahí creemos en la bondad de la diversificación, pero también de la selección de activos y del valor intrínseco de las compañías, ¿no? Entonces lo que hacemos es, bueno, pues con un escenario macro, el actual, pues nuestro escenario base estos 2 últimos años que nos ha ido razonablemente bien es que hemos creído en el soft landing, en el aterrizaje suave de las economías, en el control de la inflación por parte de los bancos centrales y a partir de ahí hemos asignado una cartera que mejor se adapte para nuestro mandato de 3 años y nuestro objetivo de rentabilidad, ¿no? Y entonces en este momento hemos estado todo el año prácticamente entre un 30 y un 35% de inversión en bolsa, porque creíamos que en ese escenario la bolsa, aunque estaba con valoraciones que no son de oportunidad, sí que se iba a adaptar bien a este escenario de crecimiento económico. Y luego hacemos una diversificación, tanto Estados Unidos como Europa, geográfico, pero también de sectores, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que igual también nos influye mucho qué riesgo tenemos consumido en renta fija, en duración o en riesgo de crédito, para ver el riesgo de equity que tenemos, de acciones que tenemos, ¿no? Entonces,
como hemos tenido bajo riesgo, sobre todo de duración, nos permitía estar un poquito más altos en renta variable, a pesar de que no creíamos que era un momento de gran oportunidad de forma agregada. Pero sí en algunos sectores. Por ejemplo, desde el 2011 empezamos a rotar mucho la cartera de renta fija con la crisis de deuda periférica, primero a deuda pública, luego a comunidades autónomas, titulizaciones y deuda bancaria subordinada. Cuando teníamos deuda bancaria subordinada, por ejemplo, no teníamos acciones bancarias. A partir del 2022, cuando empiezan a subir los tipos, sí que empezamos a ver que los bancos recuperan margen de intermediación, que ya están muy capitalizados y que son una buena opción como acción. Entonces, ese riesgo agregado, yo creo que eso es un buen ejemplo para ver cómo lo hacemos. Y luego buscamos en general índices, porque somos un fondo macro, el fondo tiene ahora 170 millones y bueno, pues todavía esperamos crecer más para tener mayores niveles de diversificación, ¿no? Pero luego los propios sectores te indican, ¿no? Si tienes que estar en el sector o en la compañía. Por ejemplo, en tecnología, ¿no? Es que, claro, bajo tecnología en un ETF habrá 1000 cosas, ¿no? Tienes compañías de PERs altísimos, compañías de PERs muy bajos. Entonces, cuando hay algo que no te gusta, pues es lo que nos hace huir del índice y posicionarnos en las compañías. Entonces, vamos a ir entrando un poco a mencionar el sector de la tecnología. Sí quería entrar un poco más en escenarios desfavorables, ¿no? Porque llevamos noviembre, diciembre, enero, febrero, o sea, efectuando a abril, a excepción de abril, a excepción del 6 de agosto, ese mini crash que hubo, las bolsas no paran de subir y yo veo un escenario como que los que menos experiencia tienen están eufóricos, creen que la renta variable no varía y piensan que va a seguir subiendo, pero los que más se indagan, más investigan, los que más conocen el negocio, más experiencia tienen, puede ser preocupante. Me parece preocupante. Estamos en máximo histórico, no para de subir esta corrección normal de lo que sería la renta variable y más en tecnológica, que algunos múltiplos tan engordados están. ¿No consideran un escenario que pudiera llegar en los próximos meses, no voy a decir extremadamente, pero más que una corrección, que el pánico se pudiera apoderar del mercado? ¿Lo tenéis en cuenta? ¿Eso es la gestión? Bueno, ¿qué te voy a contar, no? O sea, el fondo lo llevamos desde 2004, nos hemos comido el 2008, crisis de Lehman, 2011 deuda periférica, problema que hubo con el Brexit, la devaluación china, o sea, el COVID. Esa es la clave. Crisis hay muchas, ¿no? Y siempre vivimos una crisis, ¿no? Y siempre puede haber un cisne negro, ¿no? Si no determináramos y censáramos a todos los cisnes del mundo para demostrar que son blancos, siempre habrá un cisne negro que pueda aparecer en cualquier momento, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que es importante si las subidas de la bolsa están acompañadas de crecimientos de beneficios de las compañías. Entonces, lo que a nosotros nos parece es que es verdad que las bolsas, especialmente la americana, ha subido, pero hay que reconocer que también especialmente los índices por capitalización. O sea, realmente la subida está muy concentrada en pocas compañías que han tenido, bueno, los nombres que todos conocemos, los Nvidia y todo eso. La 7 magnífica, han tenido haciendo el S&P 493. Eso es. Han tenido unos crecimientos de beneficios estratosféricos porque han acertado con sus productos, sus franquicias, y eso justifica que tengan unos PERs más exigentes. A diferencia de lo que fue la crisis del 2000, donde subían cosas que no ganaban dinero, o el exceso de apalancamiento del 2008, nosotros no vemos ningún desequilibrio ahora mismo. Sabemos que los índices están caros en términos de índices de capitalización. Si coges equiponderados no están tan caros. Vemos que si hay un soft landing, hay crecimiento económico, los beneficios han acompañado. Entonces creo que no hay que estar eufóricos, pero en general creo que nunca hay que estar eufóricos, pero sí creo que tampoco podemos decir que vivimos una burbuja, ¿no? Has dicho hay un par de conceptos que, por ejemplo, la euforia, ¿no? El ejemplo que siempre pongo es que mucha gente ha perdido dinero con las criptomonedas, precisamente por la euforia, ¿no? Porque realmente quien hubiera invertido $100 en el Bitcoin tendría ahora 2 millones de dólares, ¿no? O sea, realmente la euforia es lo que le ha hecho perder dinero. Yo lo que quiero decir es,
sí es verdad que estoy totalmente de acuerdo en que no se parece al punto com, a la crisis del punto com. Yo no la viví como inversor. Yo hace 15 años que empecé, ¿no? El tema de las inversiones y es verdad que eran PowerPoint. Siempre me cuentan que eran empresas que no existían, que eran PowerPoint, que eran proyectos. y, y- pero esa irracionalidad que hizo subir al mercado, eh, ¿no no crees que podría ser la irracionalidad que hiciera caer a este mercado? Es decir, el- las empresas tienen beneficio y lo mejor de todo es que se prevé que van a seguir teniendo beneficio. Les va a impulsar la inteligencia artificial, les va a impulsar la bajada de tipo, de small cap, etcétera, etcétera. Pero el mercado es irracional en el corto plazo. Esa irracionalidad quizás podría llevar como pasó con Google ya, cuando llegó a $90, cuando pasó con Meta, como acabo de decir, que hubiera un pánico bursátil e hiciera caer los índices de una manera irracional por el mero hecho de que estaban altos y la gente le ha dado cierto miedo. Y ahí quiero hilar, porque tampoco no tenemos una bola de cristal, quiero hilar en el que ese panorama en tus conferencias, cuando os reunís con el equipo, ¿lo planteáis? Y si es así, ¿cómo lo trabajáis? ¿Hacéis cobertura? ¿Cómo? No es un escenario que nosotros manejemos como... O sea, hay escenarios posibles y probables. Y yo creo que el arte de gestionar o la virtud de gestionar correctamente es gestionar escenarios probables. A mí si me preguntas si puede haber una caída masiva de los valores de tecnología simplemente por el hecho de que estén caros, a mí me parece poco probable. Posible es, pero poco probable. O sea, me parece más probable que pueda haber una caída, pues bien porque hay un evento geoestratégico, bien porque haya un no control de la inflación que obliga a ralentizar la bajada de tipos, incluso una subida, porque haya un freno de la actividad económica en general que provoque incluso un riesgo de deflación, que ahora ya se nos ha olvidado y que hace unos años era el riesgo con el que convivíamos. No me parece que el hecho de que los valores o que los PERs medios de los índices de capitalización estén en las bandas altas sean tan relevantes. Al final, hace unos años en 2019 vino a Madrid Ben Bernanke, cuando ya no era presidente de la Reserva Federal, porque era asesor y está en PINCO, ¿no? Y le preguntaban, ¿no? Porque ahí, si recordáis, fue, si no recuerdo mal, el último trimestre de 2018 fue muy malo en mercados y lo sufrimos bastante y era un poco ¿pero por qué bajan las cosas? Sí, no había ni rally navideño. Ahora lo he dicho, no subí ni en Navidad. Desde aquí, ¿por qué está bajando esto, no? Entonces, le preguntaron a él, oye, ¿usted cree que el mercado está anticipando una recesión que en los economistas y los datos adelantados y el hard data tampoco da? Y él dijo, pues no lo creo. De hecho, es un ciclo largo el que estamos viviendo desde 2011 de crecimiento de actividad económica y la gente lo que está diciendo es que toca recesión. Dice, pero yo no conozco ninguna recesión que venga porque el ciclo tenga una edad. Siempre las recesiones vienen porque hay un desequilibrio económico. Y ese desequilibrio económico genera pues, una medida correctiva de los bancos centrales, una parada de la actividad, pero no porque el ciclo tenga 7 años. Los banqueros centrales no deben, el ciclo tiene 7 años, vamos a subir tipos, no. Y yo creo que aquí debemos aplicar lo mismo. O sea, aquí el problema no es que lleven mucho subiendo o que estén en máximo, sino si hay algún desequilibrio entre los beneficios de las compañías y los precios de las acciones. Y ese es el momento donde yo creo que es donde nosotros bajamos la exposición y hacemos coberturas. Es un dato muy importante porque siempre digo yo que el mercado no sabe de ciclo, no sabe de tiempo. Hay gente que dice el 1 de enero, incluso rally navideño he mencionado, o lo clásico, y al final no sabe realmente del espacio, o sea, del tiempo exacto, sabrá de ciclos o respuesta a algo, ¿no? Pero es decir que me da mucha tranquilidad escucharte, quizás por la tranquilidad que transmite,
precisamente por eso, ¿no? Cómo habéis vivido anteriores crisis y te das cuenta de que al final el mercado, o sea, primero que después de una crisis nacen oportunidades, el mercado va a subir siempre y cuando esté en el sitio adecuado. Y la frase más cara de la historia, ¿no? Esta vez parece diferente. Imagino que se hablaba en el punto com, se hablaba en 2008, se hablaba en 2020. Y ya que estamos por el tema de burbujas, por ejemplo, que hemos dicho que las tecnológicas, bueno, no sé, no será burbuja, pero la subida es muy vertical. La subida es muy vertical. Va a ser interesante, pues desde luego ver los siguientes meses qué sucede. ¿Crees que hay burbuja inmobiliaria en España? Una opinión, no sé, entiendo que no es ¿qué percepción tienes sobre si hay burbuja o no, si hay los precios, si están ¿cuál es tu opinión sobre Bueno, inmobiliaria? pues mira, hace poco he escrito una tribuna en 5 días sobre una frase de Xi Jinping, que la atribuyen a Xi Jinping, al presidente de la República China, pero que no es realmente de él, es una frase en sí del sistema. Bastantes funcionarios la usan sobre las viviendas, no son para especular, son para vivir. Ayer hubo una manifestación en Madrid que cogió ese lema también, ¿no? Bueno, los ciclos, yo creo que lo más importante es tener perspectiva, ¿no? Entonces, en esta tribuna lo primero que hice fue me bajé el informe de Banco de España que hace una encuesta sobre la riqueza en las familias, ¿no? Para ver qué porcentaje de activos tienen, qué distribución de cartera de activos tienen, ¿no? Y el inmobiliario sigue siendo lo que más pesa en los activos de las familias españolas, ¿no? Lo cual, bueno, pues debería ser preocupante, ¿no? También es verdad que realmente no es un activo para invertir, como decíamos en la frase, sino si descuentas el efecto primera vivienda ya es mucho menos, pero todavía sigue teniendo un peso importante. Pero si te vas a la serie histórica que saqué, la de la Sociedad de Tasación Española, todavía en muchas áreas no hemos alcanzado los niveles del 2008. En muchas áreas. Entonces, si eso lo ves en precios reales, no en nominales, significa que estamos por debajo, ¿no? Con lo cual, yo creo que a pesar de que la vivienda en algunas zonas, o sobre todo en las zonas urbanas de gran demanda, puede que sí que ha superado esos precios y sí que hay un encarecimiento muy rápido, hay otras muchas zonas, ¿no? Y eso me hila mucho con lo de... Es que el activo inmobiliario es muy heterogéneo. Es que no tiene nada que ver la demanda de oficina, la demanda de naves industriales, la demanda en Madrid o la demanda en Talavera de la Reina, ¿no? O sea, tienen unas oferta y demanda y unos patrones de funcionamiento muy diferentes, ¿no? Y luego hay para mí, dos claves. La primera es los tipos de interés y el esfuerzo de pago de las familias, ¿no? Que todavía en este pico la gente dice, no, es que han subido mucho los Euribores. No, mírate los 20 años anteriores y los 30 años anteriores y la realidad, ¿no? De lo que significa eso. Y sobre todo para mí lo que es determinante es el empleo. O sea, en la crisis del 2008, pero ya también en la del 92, en España, que son los dos grandes caídas inmobiliarias, especialmente la del 2008, que se ve muy fortalecida la caída por el problema de los bancos. En esa crisis del 2008 se magnificó el efecto porque hubo una crisis del activo, pero una crisis financiera, ¿no? Pues ya desde siempre se ha producido una importante caída del empleo. Y eso es lo que hace caer realmente de forma dramática la primera vivienda, porque la gente en tanto en cuanto tiene empleo sigue pagando la vivienda, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que se ha infravalorado, la inercia que significa en esta crisis, que es la primera crisis, por lo menos que yo recuerde intensa, la que hemos vivido, donde no se ha producido un repunte del desempleo de una manera como en las anteriores. Incluso es verdad que no están los abusos que podían haber antes, ¿no? O no abusos, sino que la gente, abusos por parte de todo el mundo, es decir, que se financiaba con la hipoteca al coche, en fin, a lo mejor no hay esos desórdenes, pero sí que es verdad, yo es una pregunta que quería conocer tu opinión porque yo soy de Granada y es increíble cómo han subido los precios allí, increíble, o sea... Yo recuerdo hace 10 años que se gastaba 300.000 euros en Granada, era una casa tremenda, un
chalet tremendo y ahora está volviendo a un estudio de un pueblecillo Armilla, volviendo a 240, 260 mil euros, ¿no? Entonces, tampoco no hay nada, ¿no? Que veo que vaya a hacerle caer, pero me tiene alerta ese tema porque eh, creo que los precios están engordados. No sé si es porque ha estado ahora todo el mundo quiere alquilar, porque el alquiler está muy alto, el alquiler está casi insostenible. El alquiler, yo hablo desde mi ciudad, ¿no? No soy un estudioso del mundo inmobiliario, pero en Granada no se puede alquilar. No se puede alquilar, no se puede comprar. Y claro, mi pregunta es también, que me hago a mí mismo, es si habrá algo que lo haga caer o, o desinflar los precios. Quería hacer el salto a la renta fija, que, que creo que daría para otro programa. Eh, ¿Qué piensas sobre que la próxima crisis pudiera llegar a ser eh, una crisis de deuda soberana, una crisis de deuda y tu opinión sobre la renta fija? Bueno, pues vamos a empezar por la crisis de deuda, ¿no? Que yo creo que es lo que más puede interesar a corto. Bueno, hemos vivido ya varias crisis de deuda, ¿no? En el 2008, especialmente en 2011, se produce una crisis de deuda soberana. Hay una fragmentación, sobre todo en el área euro. Una fragmentación es que, por ejemplo, la deuda pública española llegó a estar al 7% y tenía unos diferenciales muy, muy relevantes con la deuda alemana. Claro, dos, mm, dos sistemas financieros en la misma divisa con ese diferencial de tipo de interés hace inviable a las empresas españolas que compiten con las empresas alemanas. Si tú tienes 3-4 puntos más de costes de financiación, tú me dirás cómo vas a competir con una fábrica alemana o con lo cual eso es muy, muy importante, ¿no? Y aquello acabó con la mítica frase de Draghi, que vuelve a estar muy, muy en boca de todos Draghi, no la frase, gracias a Dios, con el último informe que ha hecho sobre la competitividad en la Unión Europea, muy, muy, muy recomendable. Pues believe me, ¿no? Creerme, haré todo lo que tenga que hacer para romper esa fragmentación de la deuda. A partir de ahí se habló de mutualización de deuda entre países europeos, mutualización por lo menos de lo que venían en las condiciones de Maastricht del acuerdo de integración en el euro, que es que la deuda pública no debe superar el 60% del Producto Interior Bruto de los países, ¿no? Ahora hemos tenido cierta tensión en la deuda francesa, sobre todo a raíz de la incertidumbre postelectoral que ha habido en la formación de gobierno, etcétera, ¿no? Pero son crisis menores con lo que vivimos en 2008, ¿no? Y ahora hay ciertos, desasosiego con respecto a que tanto Kamala Harris como Trump pretenden incrementar el gasto, incrementar la deuda y que pueda haber una baja de calificación de la deuda americana, ¿no? Pero lo importante es lo que dijo Draghi. O sea, believe me, los bancos centrales nos han demostrado en la última crisis, con las política monetaria expansiva que han hecho, con medidas no convencionales, comprando deuda, metiéndolo en el balance de los bancos centrales y no generando, porque no se genera, entonces se generó luego la crisis de inflación con las materias primas, que han sido capaces de manejarlos. Con lo cual yo creo que ahora meter en la ecuación una crisis de deuda tal como las que hemos conocido es cuando menos a corto plazo poco probable. Otra cosa es que digas, oye, en algún momento dado tendremos que parar la burbuja de deuda. Claro, el sobreendeudamiento, que tiene una economía. Es como una familia, ¿no? Que se va endeudando cada año. ¿Dónde llegará? ¿Se llegará a controlar eso? Pues ahí en cambio soy pesimista, porque creo que no hay un liderazgo como el que marca, por ejemplo, Draghi en el informe ese que os comentaba, para decirle a la gente la verdad. Y la verdad es muy dura. La verdad es que somos una sociedad profundamente insolidaria, generacionalmente. Yo sé que esto que voy a decir se va a interpretar regular por mucha gente, pero le estamos dejando una burbuja de deuda a las generaciones venideras relevante y sobre todo
que se va a acabar pagando. Y sobre todo que demográficamente tenemos un problemón, porque vamos a dejar más deuda a menos personas. Y eso es la clave de todo. Y tenemos un sistema, concretamente en España, de pensiones que a mí me preocupa muchísimo, porque se basa en un principio que es la solidaridad intergeneracional, cuando hay un desequilibrio demográfico y, por tanto, esa mayor peso que van a tener las pensiones sobre el PIB, pues lo van a pagar menos personas trabajando, con lo cual me parece muy insolidario, ¿no? La historia es que eh, no se termina, o sea, al final muchos de los miedos que se tienen, como pasa con la vida, como pasa en todos lados, parece que no terminan de ocurrir, parece que no terminan de suceder, pero el tema de la deuda es que ya se están dando un poco cuenta, ya no es que no esté el discurso, pero el ciudadano de a pie se está dando cuenta de que dice, no sé si estoy viviendo en un país quebrado, no sé si... Y bueno, eso es una pequeña reflexión de que no se sabe, pero esa crisis que podría venir sobre deuda o ese sobreendeudamiento, a mí desde luego me preocupa. ¿Es buena idea invertir o crees que es momento de invertir en renta fija? Bueno, yo creo que siempre es buen momento de invertir en renta fija. O sea, yo creo que es no tener nada de tu cartera invertida en activos de renta fija, me parece más arriesgado que no destinar parte de tu inversión. Yo creo que hay una cosa que es diferencial entre la renta fija y la renta variable, que es el horizonte temporal de la inversión. O sea, tú en renta fija sí que te puedes hacer una cartera diversificada, y cuando tienes un vencimiento medio de la cartera, sabes que ahí vas a recuperar el dinero en ese vencimiento con una tasa de rentabilidad. Luego está ya el tema del riesgo de solvencia o de crédito, como lo quieras llamar, ¿no? A diferencia de la renta variable, que no hay un vencimiento cierto, sino que estás pegado a los resultados que obtenga una compañía y que esperas que estén recogidos en el precio, más los dividendos que puedan pagar en ese periodo, ¿no? Eso hace que para un inversor particular y para sobre todo los inversores más conservadores, es su activo base. Y de hecho comentábamos antes de empezar del gran peso que tienen todavía en España los depósitos bancarios, ¿no? Que no deja de ser una forma de renta fija, es una retribución a un plazo fija desde el primer momento, ¿no? Y honestamente me parece más saludable tener un fondo de renta fija con deuda bancaria, por ejemplo, que no tener todo en un depósito bancario, ¿no? Es verdad que hasta 100.000 euros no cubre el fondo de garantía de depósitos y tal, ¿no? Pero aún así, yo estoy más cómodo con tener mi cartera diversificada y que mi riesgo de tener un solo banco pues se limite a un 5 o a un 10% de la cartera. Al micrófono, perdona, pégate un Sí, me pego un poquito más, que me estoy separando. Entonces, a mí me parece que es clave. ¿Qué tiene la renta fija? Tiene más complejidad en un primer momento. Está muy mal elegido el nombre, porque la renta fija no es fija. La renta fija es fija si esperas a vencimiento, pero es verdad que en el periodo intermedio hasta el vencimiento tiene oscilaciones de precios, ¿no? Esto lo vivimos. Claro, ahora suena muy largo, ¿no? Pero yo empecé a gestionar en el año 94, acaban de subir los tipos en Estados Unidos Alan Greenspan y hubo una subida de rentabilidades, ¿no? Claro, la gente venía de tener rentabilidades, para que os hagáis una idea, más o menos el tipo a 10 años en España, que se empezó a emitir la primera deuda en la etapa reciente, en el año 90-91, estaba entre el 10-30, 11-30%, 12-25%, esos eran los tipos, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, claro, se produjo una baja de tipos, luego una subida, pérdidas de principal. Entonces, es complejo para entender para el partícipe, ¿no? Pero al final, el que permaneció a vencimiento, el que tenía el bono en directo o el que estuvo en un fondo de renta fija, ganó lo que tenía que ganar y dónde estaban los tipos, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que pensar siempre. Pero a ver, la renta fija vista como se ve en la cartera permanente, ¿no? En la que 25% sería renta variable, renta fija, oro, liquidez.
yo la comprendo y puedo estar de acuerdo, ¿no? Pero hay cosas que se me escapan. Por ejemplo, no sé si ha sido debido a las tipos negativos, no sé, pero al final una persona mayor iba al banco y decía, yo no, yo quiero la mayor seguridad, se lo metían en lo mayor, en la parte de renta fija, intentaban hacer carteras combinadas, 90-10, 80, y al final se encontraban, estaban en negativo. ¿Eso por qué? Bueno, yo creo que lo has enfocado muy bien. O sea, es que hemos vivido una anomalía. O sea, en 2011 se produce ese punto donde llegamos al 7% de la deuda española y desde entonces una baja de tipos. Se hace una política monetaria ultra expansiva y llevan los tipos de intervención al cero. Y vemos, bueno, lo que hemos visto, los Euribor que hemos visto que nos han ayudado a salir de la crisis y nos han hecho digerir ese problema que están digiriendo ahora en China, por ejemplo, con la burbuja inmobiliaria, ¿no? Eso tiene cara B. Y la cara B es que los bonistas, los tenedores de bonos, han comprado bonos a tipos que no tenían sentido. Entonces, claro, el problema es que la gente tiene que entender que si yo compro un bono al 0 o al 0,5% de rentabilidad positiva en 10 años, pues en cualquier periodo intermedio que suba un poco la rentabilidad voy a entrar en pérdidas y al cabo de los 10 años voy a obtener el 0,5. Igual no era lo mejor, ¿no? O sea, para ese inversor. Pero el inversor tiene también que asumir que él tiene que marcar el nivel de riesgo. Entonces, claro, la gente, no, yo quiero algo fijo. Pues mira, algo fijo es el tipo libre de riesgo. En España podríamos convenir que son las letras del Tesoro. Y si te dan el cero, te dan el cero. Y si estaban en negativo, como estaban las letras del Tesoro en negativo, es que esa es la realidad. Fue muy bueno para los tenedores de hipotecas y muy malo para los tenedores de bonos, ¿no? La situación. ¿Y esa situación puede cambiar a partir de ahora? Bueno, tomando en cuenta que ahora el tipo de las letras están en el 3%, en el 3,25, ya partimos, es un punto de partida radicalmente opuesto al que estamos comentando, ¿no? ¿Qué pasa? Que es que los inversores tienen que entender que lo importante son los tipos reales, no los tipos nominales, porque es verdad lo que hemos dicho antes del cero, el cero y pico, pero es verdad que también había deflación, incluso en algunos momentos, inflaciones muy bajas, ¿no? Ahora, en cambio, tú puedes tener un tipo del 3 o del 3,5 en una letra del Tesoro, pero si la inflación la tienes al 5, tienes un tipo real negativo también, ¿no? O sea, que la vida no es... No hay atajos, los atajos te llevan siempre a los barrancos, ¿no? Entonces hay que pensar en que el riesgo de la renta fija, muy ligado a la inflación, y ver, ahora mismo sí parece probable que la inflación se consolide en entornos cercanos al 2 y que esto tenga valor. ¿Cuánto va a durar los tipos al 3 de las letras? Pues al ritmo de bajadas que pronostica el mercado, pues le queda poco, ¿no? Esa bajada harían que varíen a favor, ¿no? A ver, yo el problema que veo, o no, no sé qué piensa, es cómo se ha vendido la renta fija. Eh, Como por ejemplo, incluso con tipos altos, el banco ofrecía, por ejemplo, un 3,25 a 6 meses, que realmente no es un 3,25 anual. Eso tiene que entenderlo la gente, pero no entendía quién lo contrataba. Eh, y entiendo que el resto del tiempo del interés del bono se lo queda el banco, ¿no? Pero quizás ha sido la manera de venderlo, porque es el producto estrella de la banca tradicional. Si era, no producto estrella, pero siempre estaba ahí. Entiendo que es porque un beneficio bueno tienen que verle a ellos. Bueno, porque al final esto nos da para un programa, como tú dices. O sea, entender qué es un fondo de renta fija y quiénes son los consumidores de fondos de renta fija, yo creo que requiere un pequeño análisis. O sea, España tiene un mercado muy bancarizado donde realmente la mayoría de los clientes de fondos en bancos son depositantes. De hecho, en España se produce la garra de depósitos que se inicia previa a la incorporación al euro, y rápidamente los bancos dan el siguiente paso, que fue el traslado de parte de sus depósitos a fondos de inversión para mantener sus ingresos vía comisiones, ¿no? Y les da además mucho apalancamiento. Esto no es inmediato de entender, pero al final le consume mucho menos capital. No le consume capital un fondo, mientras que un depósito sí, ¿no? Con lo cual
hace que el negocio para él sea más rentable. Pero claro, los márgenes de intermediación, cuando los tipos están al 12 o al 14, para los bancos, o sea, lo que retribuían el depósito frente a lo que cobraban en las hipotecas, eran mucho más grandes que las comisiones de los fondos. Cuando ven que esos tipos de interés bajan, empiezan a pasar dinero a fondos de inversión. Pero siguen teniendo depositantes en fondos. Por eso sacaron los fondos garantizados y por eso hay esa inercia, yo creo, que a la renta fija en los fondos, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que hay que diferenciar lo que son depositantes de lo que son inversores. Y un inversor que invierte en renta fija, pues es que es un término que abarca cosas, como hablabas del inmobiliario, muy amplias, porque tú tienes renta fija emergente en moneda local que tiene el mismo riesgo o más riesgo que renta variable europea en grandes compañías, ¿no? Tienes renta fija en high yield o en empresas sin calificación crediticia, que es muy arriesgado. También tienes titulizaciones hipotecarias con vencimientos variables, tienes bonos ligados a inflación, tienes tipo de interés fijo a muy largo a ultra largo, tienes deuda subordinada bancaria en los beneficios, tienes, y podría seguir, ¿eh? O sea, Es muy amplio muy amplio. el abanico. Claro, el decir renta fija, no. Hay muchos tipos de renta fija. Mucha convive muy bien, en nuestro mandato, por ejemplo, convive muy bien la relación bonista-accionista, el entenderla y por qué en algunas compañías, en algunos momentos del ciclo, hay que tener más bonos. O sea, por ejemplo, a nosotros nos ha ido muy bien la renta fija bancaria durante la crisis que se inicia en 2011, pues porque al final los márgenes de intermediación de los bancos con los tipos han sido muy malos, las acciones han tenido un muy mal desempeño, las acciones bancarias, pero en cambio los balances de los bancos se han fortalecido por toda la normativa, han tenido que incrementar su capital, han incrementado su solvencia y por lo tanto han retribuido muy bien al bonista durante todo ese periodo, ¿no? Con lo cual requiere más profesionalidad a la hora de entender un producto complejo. Pero es que la renta variable tampoco es sencilla. Si te la quieres comprar conociendo el negocio de la compañía, conociendo sus comparables, sus ratios de solvencia, sus ratios de eficiencia, también requiere mucho estudio. ¿Qué porcentaje de renta fija tenía actualmente en el fondo? Bueno, yo suelo decir que todo lo que no es renta variable para mí es renta fija, básicamente, porque si no lo tengo, bueno, ahora mismo estaremos porque para mí el corto plazo también es renta fija o la liquidez, ¿no? Pues yo te diría que estamos ahora mismo en más o menos 20% en renta variable, 80% en renta fija, pero realmente la liquidez, lo que tenemos en el corto plazo y tal, pues puede ser un 15%. O sea, yo te diría que estaríamos más algo que tenemos en renta variable en otra divisa, que tendremos un 55, un 60%, donde aglutinamos desde bonos de gobierno, bonos ligados a inflación, deuda bancaria. Ya no tenemos prácticamente renta fija emergente en moneda local, que cuando los tipos estaban al cero hemos llegado a tener hasta un 10, un 12% de la cartera ahí. Tenemos cosas muy variadas. Porcentaje alto, ¿no? En Baja duración, por ejemplo, en euro no tenemos duración, por lo que te comentaba antes, que nos parece que los tipos ya han descontado el mejor de los escenarios, los tipos de largo. En cambio, en Estados Unidos sí que tenemos algo de duración, con tipos al 4,25 en Estados Unidos y al 2,25 en Alemania, pues ahí tenemos 2 puntos de margen para tener unos tipos reales mejores en Estados Unidos. Antes de pasar a que nos comente un poco el performance del fondo y tal, que al final aquí uno viene a hablar de su libro, quería hacerte un par de preguntas, pero con una respuesta totalmente personal, en cuanto a, no desde una postura institucional, sino como si estuviéramos en la barra de un bar, tranquilamente, nadie nos está escuchando, porque al final es la filosofía de este programa. ¿Qué piensas o qué opinas del trading? Bueno, en una barra del bar a un amigo mío le diría que es ludopatía y me parece un poco fuerte decirlo aquí, pero La palabra es fuerte, pero define muy bien el cómo se justifica, ¿no? claro, ¿Crees que funciona el trading? ¿Hay gente que se gana la vida con trading? para clientes particulares, yo te diría, o para inversores particulares, me parece que está fuera de contexto, o sea, totalmente desvirtuado. Es que realmente, tal como yo entiendo el trading, ¿no? O sea, para mí
el trading es la toma de posiciones cortas y largas en cortos periodos de tiempo, ¿no? O sea, muy, muy corto periodo de tiempo, ¿no? Y casi con Lo que más irracional es el mercado. Claro, entonces eso es muy complicado. O sea, el trading tiene mucho sentido para bancos. O sea, los bancos históricamente, sobre todo la banca de inversión y las grandes tesorerías, tenían grandes posiciones de trading que conjugaban, ¿no? Porque además tenían posiciones en renta variable, en renta fija, en divisas, pero además están dando créditos, hacían swaps de tipos de interés. Entonces, esas grandes salas de trading que tenían un control de riesgos exhaustivísimo, lo que te permitían era dar liquidez al mercado, arbitrar pequeños diferenciales y hacían el mercado más eficiente para todos. Convertir eso en una herramienta para ganar dinero, pues está al alcance de pocas personas con muchísima información, porque realmente los traders en las grandes casas lo que tenían era flujos de su negocio institucional, de lo que le vendemos a los fondos de renta fija, de lo que le vendemos en derivados, y ese flujo de información conjunta les permite tomar posiciones direccionales. Me cuesta mucho creer que sin esa información, sin esos flujos de entrada y salida, alguien en su casa tranquilamente pueda ganar. Otra cosa es que digas, inversores de largo plazo, value en su casa. Confío plenamente en que hay gente que si se hace los deberes va a encontrar las oportunidades, pero a largo plazo, a corto plazo me parece prácticamente imposible. Esta semana escribía precisamente un newsletter en el que decía, lo titulaba para ese clickbait, decía ganar 1.000 euros haciendo 2 operaciones al día, cada día, ganar 1.000 euros al día haciendo 2 operaciones al día. Y era un clickbait, una llamada, porque lo que trato siempre de decir es que si tienes la opción de ganar 1.000 euros a la semana con 1.000 euros, ¿sabes? O sea, que es súper ultra apalancado, con 2 operaciones significa que con 2 operaciones puedes quebrar esos 1.000 euros. Pero cuesta mucho trabajo. Yo ataco mucho el trading desde este programa, porque para eso es mío personal y a quien no le guste, pues tiene otro, ¿no? Yo ataco mucho porque he sido en parte víctima, pero es tan difícil, o sea, la gente sigue creyendo que haciendo un par de operaciones al día con poco dinero, en poco tiempo, va a conseguir mucho dinero. Es decir, todos los puntos que se necesita para ganar dinero en bolsa, renta variable, value, largo plazo, racionalidad, tú le das la vuelta a la tortilla y de hecho acababa así el newsletter, ¿no? Aprender inglés en 3 semanas, aprender inglés en 3 años, se vende mal de 3 semanas. Y siempre me gusta hacer un leve ataque, pero para que la gente se dé cuenta, pues yo no me termino de creer que nadie, absolutamente nadie, y además, en fin, según datos, se gane la vida tradeando y esos Lamborghinis se lo han pagado con trading. Pero quería tener esa visión, me ha gustado la palabra ludópata, suena muy crudo, eso es un problema, es una mera metáfora, pero quizás se justifique de ahí y esos cursos tan carísimos que se sienten, Bueno, esos métodos. yo, mi socio, que se llama Hernán Cortés, que es gallego, tiene mucho sentido común, dice siempre lo mismo. Si alguien tuviera el método maravilloso para ganar dinero, en este caso haciendo trading, ¿Qué hace vendiendo no, cursos? no vendería el curso para hacerlo y menos ese precio, ¿no? Yo creo que yo coincido plenamente con lo que has dicho. O sea, yo creo que además tiene un componente piramidal que creo que es muy bueno que la gente esté muy atento. Y un componente de generar la adicción a la adrenalina. Ujú. Y bueno, ahora hay mucha literatura, ¿no? De Marian Rojas sobre los placeres inmediatos y tal, que te da Yo a veces me resultado del pregunto si éxito, se ¿no? terminará incluso regulando. Bueno, está muy regulado. De hecho, yo siempre insto a todo el mundo a que compruebe en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la CNMV, si la gente que le está llamando para ofrecerle esos servicios de trading o de fondos está registrada, está autorizada para hacer esa actividad, y luego las normas que hay para hacer la publicidad son muy estrictas, también en fondos, pero si tú lees los anuncios, los disclaimer que tienen, las advertencias posteriores que tienen, son tremendas, ¿no? Aún así, la avaricia que hay detrás de lo que consigues con el trading, pues yo creo que El disclaimer, no. es terrorífico, el disclaimer, pero
ellos son capaces de hacerte ver que puedes formar parte de ese porcentaje ínfimo. Es como la lotería, ¿no? Que siempre digo que la probabilidad no es 0,00, la probabilidad es cero. No te va a tocar nunca la lotería en 4 vidas. Pero ellos tienen la habilidad de hacerte ver que pueden ser capaces y siempre veo el mismo discurso, siempre veo, es que es difícil, hay que seguir formándose y, y por eso quería lanzar el tema aquí sobre tu visión del trading y creo que me ha quedado muy clara. Eh, ¿Qué opinas del futuro de la banca? Difícil pregunta, ¿eh? Difícil pregunta. Yo ya llevo trabajando fuera de banca 24 años. Trabajé 7 años, o sea que tampoco soy el más experto, ¿no? Pero sí que convivo con los bancos, ¿no? De hecho, nosotros distribuimos a través del fondo de bancos. Y tengo que hacer un alegato a favor de la banca en España, porque es verdad que vivimos lo que vivimos en el 2008, es verdad lo que en el 2011, es verdad que todo lo que pasó con las preferentes, pero es un poco impopular lo que voy a decir, pero es una actividad regulada. O sea, si salían emisiones de deuda preferentes porque lo autorizaba Banco de España. Que ha habido además mala praxis en la venta en... No, bueno, y no solo, perdón que te interrumpa, no solo eso, yo siempre defiendo que, incluso en el tema de cláusula suelo, la gente decía, mira, oye, que esto tiene una cláusula aquí, y dice, sí, sí, muy bien, pero que necesito el dinero y que ni todo está, hay mucho matiz aquí. Sí, pero ahí hay una mala praxis, se ha intentado atajar con las Mm. observaciones que tienen que hacer los notarios, o sea, yo creo que hay mucho de eso, es verdad, ¿no? Pero es verdad que si tienes un poco de experiencia internacional de vivir en otros países, te das cuenta que los servicios bancarios que tenemos en España históricamente son bastante competitivos y bastante eficientes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es un sector que ha estado en el epicentro de una gran transformación, que ha sido la incorporación del euro a la economía española y sobre todo estos últimos años de tipos cero, ¿no? Claro, ellos han convivido con un negocio donde prácticamente el público tenía la percepción de el banco me da cosas, o sea, el banco me da vajillas, me da paraguas, o el banco voy a sacar la tarjeta con la tarjeta de dinero del banco y no me cobra. Y yo creo que Warren Buffett, que seguro que lo mencionáis muchos, tiene una mítica frase que es no hay almuerzos gratis, ¿no? Si el banco te estás usando una tarjeta y puedes sacar en cualquier sitio y eso hay que pagar la luz, hay que pagar las tasas del ayuntamiento, hay que pagar, en algún sitio te lo estará cobrando si te regalaba una vajilla. Entonces yo creo que el particular tiene que ver al banco como lo que es un prestador de servicios y ser exigente en los productos que le ofrece, en los servicios que les da, pero a la vez no pensar que el banco tiene una labor social de que es que me tienen que dar esto. No, un banco tiene unos accionistas. Por cierto, los accionistas bancarios llevan muchos años sin ganar dinero. Han tenido ahora un leve alivio en este repunte de tipos, pero si nos cogemos los precios de las acciones desde el 2008 aquí es bastante traumático la pérdida que ha habido y la desaparición de bancos que ha habido y casos extremos como el Banco Popular, donde los accionistas perdieron el 100% de lo invertido, ¿no? Incluso en la deuda subordinada del Banco Popular, ¿no? O sea que realmente ese alegato termina en exijamos lo que les tengamos que exigir, pensemos que no hay almuerzos gratis, que nos den un buen servicio y yo creo que toda la evolución va a tener mejores bancos y mejores asesores y entender muy bien cuando me están asesorando y cuando me están comercializando, que es lo que viene detrás de las directivas MiFID y es lo que el cliente particular tiene que entender, ¿no? Que si va a comprar un coche al concesionario de BMW, pues lo más probable es que le recomienden un BMW, ¿no? No creo que le recomienden un Mercedes, ¿no? Pues que empiece un poco a pensar con sentido común y yo creo que eso le ayudará mucho. Interesante, no lo he visto nunca desde ese punto de vista, ¿no? Porque siempre se habla cuando el fondo tiene el nombre del banco y claro, vas a comprarte un BMW, no puedes preguntar por un Mercedes. En el tema de la banca tradicional, eh, ya al margen de si hay o no hay algo en ese asesoramiento, parece que se nos olvida que es un negocio.
que un negocio. Yo el primero, yo muchas veces he hecho un ataque y he dicho que tiene que ser lo más independiente posible porque al final hay una cosa que se llama rebate, hay una cosa que se llama, y al final el fondo que se va a vender en la banca es el que en el lunes en la videollamada se dijo, ¿no? Pero es cierto que también es culpa de la falta de cultura financiera que hay. O sea, la gente tiene 10 fondos y no tiene ni idea de dónde están invirtiendo. Sin duda. No tiene ni idea. Dice, oye, ¿dónde está invirtiendo? ¿En qué invierte? ¿Cómo se...? No lo sé. Yo no sé si es por la plena confianza de que es el banco y es mi banco y ya estaba mi padre y tal, pero es que algunos datos son muy preocupantes. Los datos de no saber realmente qué hay, si son, ya no voy a entrar en la moneda fiat, ¿no? Ni si son asientos contables o el fondo de garantía de depósito, ¿no? Pero algunos datos, ¿piensas que el dinero esté en peligro? En la continuidad del dinero. Creo que es una pregunta complicada y debería para una reflexión, pero no crees que... ¿Qué opinas del dinero como tal? El dinero tal y como lo conocemos, la banca tal y como lo conocemos. ¿Crees que hemos vivido un cambio generacional en el... Bueno, una transformación de la relación de No estoy empresas. introduciendo el mundo cripto, pero sí es verdad que, y perdón que te haya interrumpido, sí es verdad que hay veces que hay datos que dices, hostia, continúa, perdón. Yo creo que la relación de empresas y familias con el sistema financiero ha cambiado muy rápido, pero es que los cambios ahora son muy rápidos siempre. Bueno, las típicas estadísticas, ¿no? Que el tiempo que se tardó en tener el teléfono una penetración en la sociedad con Graham Bell, la televisión, la radio, la televisión en color, internet, ¿no? Las transformaciones son cada vez más rápidas, ¿no? Yo no creo que el dinero esté en peligro, y menos por las criptos, ¿no? Que luego hablaremos, si quieres, un poco de eso, ¿no? Lo que sí creo es que los bancos tienen que hacer un trabajo, y creo que muchos de ellos lo están haciendo, de adaptación, cobrar sus servicios y dar un servicio cuando la actividad lo requiera, donde demuestren profesionalidad e independencia. Yo creo que en general se están dando pasos correctos. Es muy difícil transformar un tejido bancario como el español o con tantas sucursales, tantos empleados, tantos clientes. Lo que tú has dicho para mí es la clave, o sea, la falta de cultura financiera, a la vez los intereses de los accionistas bancarios, de los empleados bancarios. No es una tarea sencilla, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que tenemos que empezar a tratar al público y a los clientes como adultos. Y está muy bien que el regulador vigile la solvencia, está muy bien que establezca unas normas muy estrictas en términos de prevención y blanqueo de capitales, de auditorías y tal, pero a la vez tenemos que dejar un mercado lo suficientemente operativo para que pueda haber nuevos participantes, porque al final es lo que marca la innovación y la mejora del servicio, ¿no? Y realmente en Europa en general, os hablaba del informe de Draghi, viene a decir eso, ¿no? Que hemos perdido la carrera de la innovación, ¿no? En Estados Unidos, la posibilidad de que compañías pequeñas lleguen a ser compañías muy grandes y a tener un peso mucho mayor del que tienen las grandes, en los datos es salvaje. En cambio en Europa eso no está pasando, ¿no? Salvo en el sector autos, que ha habido algo más de tal, realmente aquí hay poca innovación, ¿no? Y yo creo que la banca en Europa necesita cierta innovación, manteniendo la calidad, manteniendo la regulación, pero a la vez favoreciendo la innovación. Y yo creo que ese es el cambio con el que tenemos que vivir a partir de... Y vendrá por la madurez del cliente, que le exija al banco eso, le exija un servicio de adulto, no un servicio de cliente tutelado por la regulación, ¿no? Y yo creo que es lo que realmente transformará, ¿no? Y bueno, me podría... nos estamos demorando muchísimo tiempo, pero es que está siendo muy interesante y ya a modo de consultorio casi. Solo dos preguntas más. La primera es, ¿crees que un Bitcoin debería valer $60.000? No, la verdad no lo creo. De hecho, o sea, yo creo que la tecnología blockchain en general es un valor de la sociedad,
es una evolución de esta innovación. Lo que yo todavía, que soy un neófito seguro en criptomonedas, no entiendo es por qué tiene que subir de precio el Bitcoin cuando puede haber muchísimas criptomonedas. Entonces no acabo de entender ese principio de escasez que se basa en la limitación en la emisión de Bitcoins, ¿no? Porque creo que es algo porque sea escaso no tiene por qué subir de precio. Tiene que ser escaso y además de ser necesario su consumo, ¿no? Entonces, si yo puedo tener una cripto alternativa que utilice la tecnología blockchain para eso. Y luego creo que tiene un retraso tremendo en toda la parte regulatoria. O sea, estamos haciendo un esfuerzo tremendo de protección al inversor y al partícipe, pero de lucha contra el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, etcétera, etcétera, ¿no? Productos que no sean opacos fiscalmente, y de repente no creo que la transformación venga de productos precisamente Es que son 12 años lo que lleva el Bitcoin. O sea, no sé, yo no soy yo empecé este programa atacando el Bitcoin, luego lo comprendí, pero ya no sé si en modo tendencia, porque realmente yo no me posiciono, ¿no? Esto no es, yo creo ni defiendo, pero 12 años del... No, oye, yo te he dicho que no creo que valgan $60.000 un Bitcoin, pero no me pongo corto tampoco de Bitcoin. O sea que mi convicción es más formal de qué peso... De la racionalidad, de que hay muchísima y la cantidad de estafas que hay alrededor bueno, de las criptomonedas. A mí si me viene alguien y me dice, mira, yo... típico amigo, familia, y te pregunta, tengo el 100% de mi dinero invertido en Bitcoins, pues le digo, hombre, yo no lo veo. Si alguien me dice, oye, mira, yo tengo el 5% porque yo sí creo que va a ser un medio de pago de uso generalizado y creo en que la reputación que puede tener el Bitcoin no lo van a tener el resto de monedas, etcétera, y por tanto quiero estar posicionado, me parece razonable. Es que yo al final, yo estoy en contra de la polarización, pero en todo, o sea, en la política, en el deporte, en las finanzas, vivimos un mundo como es a favor o en contra del Bitcoin, no a favor o en contra de esto. No. O sea, efectivamente, estoy a favor, pero es que además quiero que se hunda lo otro. Así, eso es como en el fútbol, el ejemplo es muy bueno. No soy de este equipo, quiero que pierda el otro. Sí, o la gestión activa pasiva, ¿no? No, gestión activa o gestión pasiva. Digo, pero ¿en dónde pone que tengo que elegir? Si hay bondades de la gestión pasiva y bondades de la gestión activa. Has dicho el 100% del Bitcoin. Otra pregunta posiblemente difícil. ¿Quieres responder? Responde, si no, no. ¿Dónde pondrías el 100%? Una empresa en la que pusiera el 100% de tu capital. Estoy siendo muy extremista. Es decir, ¿tenéis en el visor alguna compañía que sea la Google de hace 20 años? La Microsoft de hace más de 20 años. ¿Hay alguna compañía que tenga el visor especial, esperanza en ella por el proyecto que conlleva? No es mi especialidad. Ya sé que suena, mira, se está escapando. El jueves tuve un foro de asesores de una entidad aseguradora que lo están haciendo muy bien, por cierto. Y porque están invirtiendo en asesorar, que yo creo que es lo que tienen que hacer para ganar cuota de mercado de forma eficiente, ¿no? Y preguntaban lo mismo, ¿no? Y estaba allí, me hizo mucha gracia porque Rafael Peña de grandes gestoras, ¿no? Allí estaban imagínate quiénes estaban, los grandes, ¿no? De americanos, y nosotros, que somos una boutique española pequeñita, ¿no? Y cada uno dio un poco su idea, ¿no? Y yo mi idea, y voy a repetir la misma que de ahí, yo sí creo que hay una oportunidad, y creo que la oportunidad está en las pequeñas y medianas compañías. Y creo que pequeña y mediana, que decir small cap. Small y medium cap, sí. Y ya puedes hacerlo a través de índices o puedes hacerlo a través de fondos que buscando el alfa del gestor. Pero sí creo, o sea, nosotros hay cosas que cuando algo no tiene sentido, pues al final eso paga. Entonces nosotros, por ejemplo, nos tiramos sin duración en renta fija en euros durante toda la crisis y cuando se fue y sufrimos porque fueron muchos años de tipos cero, de que te ponías corto y perdías para cubrir tu riesgo de duración y tal, ¿no? Y yo no entiendo
que haya el volumen de actividad que ha habido en el private equity, en los fondos de capital riesgo los últimos años comprando compañías, tal, y que coticen a múltiplos más altos las compañías no cotizadas que las cotizadas. Ujú. Y no entiendo que la gente pueda decir que no, es que esto no correlaciona con el ciclo económico. Yo creo que mientras estemos en el mismo planeta, una compañía por estar cotizada o no cotizada correlaciona con el ciclo económico, ¿no? Ujú. Y yo creo que lo que se está penalizando mucho es la falta de liquidez. O sea, hay muchos jugadores, grandes jugadores, que no pueden comprar esas compañías porque son grandes fondos que para comprar compañías pequeñitas pues no les cabe en la cartera porque no hacen tickets de menos de 10 o 20 millones de euros, que en esa compañía pues sería quedarse con un 5% de la compañía que no quieren tener el 5% de la Claro, compañía. parece un movimiento especulativo. Sí, y aparte que dices, oye, no, es que un fondo no quiere tener tampoco un control, sino quiere que Sí. eso siga así, ni alterar el precio. Y luego imagínate, si luego tengo que vender rápido, ¿quién me va a dar a mi liquidez de esto, ¿no? Efectivamente. Entonces te expulsa de ahí a muchos demandantes y esa expulsión han desaparecido muchos analistas de pequeñas y medianas compañías, con lo cual hay muchas compañías mal analizadas o con bajo seguimiento, y yo creo que eso sí genera una oportunidad para el público en general, ¿no? Es posiblemente de las mejores respuestas que me han gustado del día, porque es verdad que me da ese desarrollo de por qué las small cap y medium cap no terminan de aflorar, y ha sido la respuesta, me la ha notado. Ha sido la Gracias. respuesta que más me ha gustado, me ha gustado. ¿Qué performance lleva el fondo? Bueno, a nosotros nos gusta hablar siempre de largo plazo. Nuestro mandato, como te decía, es Estamos hablando, perdona, para poner un poco en posición, porque no hemos tirado una hora hablando estamos con Olia Gestión y nuestro fondo que es Solea Neutral. Ah, Tenemos serie en Luxemburgo y en España, y ya lo adelanto, no es porque en Luxemburgo se paguen menos impuestos, porque eso me lo han preguntado muchas veces, sino porque para distribuir nuestro fondo a través de redes bancarias españolas, ellas prefieren las redes normalmente utilizar ISIN luxemburgués por un tema operativo, básicamente. Entonces es una cosa que es desconocido para el público, y eso ha concentrado mucho negocio en Luxemburgo, porque es verdad también que para las grandes gestoras internacionales es más interesante tener una representación en Luxemburgo y distribuir en toda la Unión Europea, porque Luxemburgo es un país de la Unión Europea, que no abrir 21 sedes en es un fondo UCITS. Es un fondo UCITS comercializado en España, valor liquidativo diario y traspaso sin hecho fiscal imponible, ¿no? Entonces, nosotros en los 20 años de historia, nuestro mandato es 3 años mínimo de horizonte temporal y objetivo de rentabilidad del 5%. Es el perfil de inversión de inversor que busca. O sea, a mí alguien viene y me dice, no, es que voy a estar un año, y digo, mira, es que un año, bueno, pues te puede salir bien o mal, luego te doy datos de performance. Nosotros desde inicio estamos por encima del 6%. Es verdad que cuando iniciamos en 2004 los tipos eran más altos y teníamos un objetivo del 6%, que luego ya ajustamos con los tipos bajos al 5%, el objetivo de rentabilidad. A 10, a 5 y a 3 años estamos en el umbral del 5%, con lo cual lo estamos cumpliendo. Este año es un buen año, llevamos en la serie limpia como un 8-70% TAE, pero para entender bien el fondo hay que saberse el performance, y la pregunta es muy buena. Nosotros, por ejemplo, tenemos 5 años negativos en estos años de historia, ¿no? Que son 2008, 2011, 2018, 2020 y 2022. Los 5 años, ¿no? Como veis, los 5 últimos años han sido muy difíciles porque tenemos, especialmente, ya hemos soltado el 2018, pero 20 y 22, tener 2 años malos en 5, cuando tenemos 5 en 20, ¿no? O sea, la proporción es mucho peor, ¿no? Y siempre se basa en no cambiar mucho la estrategia, hacer una estrategia de medio plazo. Entonces, nosotros 2008 dimos un menos 18, que para un fondo de nuestro perfil de riesgo, que es 3/7 en CNMV, es mucha caída, ¿no? Pues es de los mejores años que tenemos en valor relativo a los competidores de nuestro segmento, porque los mercados cayeron abruptamente, o sea, hubo caídas del 40, 50, 60%, ¿no? Nosotros tuvimos... Ese alfa
Tienen que entender la gente. Ahí lo frenamos y lo hicimos bastante bien y lo podíamos haber hecho mejor. O sea, yo me equivoqué en la parte de... No me fui a deuda alemana, me quedé en parte en deuda española, que empezó a sufrir, que no contaba con ello, y tuvimos este fondo ya ha tenido impagos, lo cual es una prueba del algodón. O sea, nosotros nos pilló el Lower Tier 2 de Lehman Brothers, pero la ventaja es que nosotros nunca invertimos más del 3% en un valor. En ese caso teníamos un poquito menos del 3%. Bueno, ese menos 18 lleva incorporado esa caída motivada por el impago, ¿no? Eso a mí me gusta decir que es un fondo con cuchilladas. Porque la gente dice, a mí no me ha impagado nunca ningún bono. Pues eso es que has comprado pocos. Sí. Cuando has comprado muchos, tu probabilidad de que alguno te impague es alta, ¿no? Nuestro peor año para mí es 2011, que hicimos un menos 13, que fue una crisis muy local y quizás no hicimos bien la lectura política y dimos un menos 13. Pero claro, en 2008 dimos un menos 18 y en 2009 dimos un más 29. En 2011 dimos un menos 13 y al año siguiente dimos un más 15. Luego hemos ido intentando eliminar riesgos políticos. En 2018, que fue una crisis que hemos visto muy puntual de un trimestre, dimos un menos 7 y el año siguiente creo que era un más 13, ¿no? En 2020 hemos dado un menos 3, que no fuimos los mejores de la clase. No nos subimos al carro de la recuperación rápida del COVID. No teníamos las Amazon, las Teslas, las Netflix, porque no encajan en nuestro mandato. O sea, todo lo que nosotros compramos, recuperamos porque mantenemos la cartera y hay valor, ¿no? Y en cambio nos fuimos en el 2021, ¿no? Porque había... O sea, para que la gente lo comprenda, lo que más me está gustando es que estás hablando de los años más complicados, porque claro, cuando sube, a ver quién es más listo. O es fácil parecer listo. La historia es cuando el mercado cae. Claro. En momentos complicados. Y me resulta, a término comercial, importante lo que estás diciendo, porque es, con lo que decías del performance, no te voy a decir lo bien que va, sino mira en los momentos malos cómo nos comportamos. Y el alarde es brutal. ¿Y por qué te exigimos los 3 años de permanencia? Porque nuestra cartera, o sea, ir detrás del mercado es lo peor que le puede pasar al inversor. O sea, tú al final acabas vendiendo cuando ha caído y comprando cuando hay euforia, ¿no? Y lo que tienes que es tener, esa es tu herramienta, el horizonte temporal. Sí, o sea, fíjate, fondos muy volátiles, buenísimo, nadie gana dinero por la volatilidad. Entran cuando sube, se van cuando cae. ¿Qué volatilidad tiene el fondo? Nosotros tenemos un rango de volatilidad 5-9. En todos los plazos estamos por debajo de 9-8, pero curiosamente ahora mismo en los últimos 12 meses tenemos menos del 4% de volatilidad. Tenemos un periodo de muy baja volatilidad. Y es motivado porque ya no tenemos que, para cumplir nuestro mandato, tener tantas unidades de riesgo. El tener tipos nominales altos y empezar a tener tipos reales positivos nos permiten alcanzar nuestro objetivo de rentabilidad sin asumir tantos riesgos, ¿no? Por ejemplo, 2022, que fue un año muy malo para la renta fija en general y hubo pérdidas grandes, hicimos un menos 6 y pico, que está muy bien en términos relativos. De hecho, el fondo, te voy a decir que somos 5 estrellas Morningstar, que es la máxima calificación, y te miden 10, 5 y 3 años. Y tienes que ser 5, o sea, la media tiene que ser 5 estrellas, o sea, tienes que ser a 10 y a 5, o a 10 y a... O sea, tienes que estar 2 de los medio y largo plazo. 5 estrellas. Y es lo que yo recomiendo a la gente que vigile, ¿no? Y que utilice esos comparadores que son abiertos para comparar los fondos, que compare, como bien dices tú, peras con peras y manzanas con manzanas, volatilidades, categoría, entienda un poquito, y a partir de ahí elige, ¿no? Luego nosotros tenemos un valor diferencial que yo creo que es importante. Dos valores diferenciales, ¿no? Yo siempre les decía el otro día a los asesores, no nos compréis porque seamos españoles, pero no nos dejéis de comprar porque seamos españoles. Que la gente muchas veces se cree que la gestión solo se puede hacer en Reino Unido o en Francia. Y mira, nosotros llevamos, bueno, Hernán todavía lleva más tiempo que yo. Yo empecé en el 89, él empezó en el 86, trabajamos en grandes entidades financieras. Ahora trabajamos aquí desde hace 20 años de destinados a este proyecto y yo creo que eso es un valor diferencial nuestro, la cercanía y el compromiso de dedicación y de que nuestro patrimonio financiero está invertido en el fondo también. Pues, Rafa, no sé si tengo que volver otra vez a Madrid, ¿eh? Cuando quieras. Es que tendría muchísimas preguntas, pero
Llevamos a un tiempo récord, ya hemos grabado más de una hora ya pasada. Y no sé si quieres aportar algo. al- Nada, agradeceros el esfuerzo divulgativo, que creo que es la base de todo. Animar a la gente que investigue un poquito, que se eduque financieramente un poquito, que se lo va a pagar, el tiempo se lo va a pagar, y que, sobre todo para la gente que esté empezando y que le guste las finanzas y que se quiera dedicar a las finanzas, que persevere, que se puede hacer desde España, que de verdad que es una carrera muy bonita, y sobre todo si la haces con esa responsabilidad fiduciaria con la que empezábamos el programa, de tratar el dinero de terceros como si fuera tuyo o mejor. Y es una gran responsabilidad, que esa sí me quita a mí el sueño, el pensar que son los ahorros pues de un señor que tiene un taxi, de un señor que tiene un campo de fruta o una tienda, o pensar que son instituciones de inversión colectivas. Nosotros tenemos en el fondo 2000 y pico partícipes bueno, pues son caras y ojos, y eso es lo que nos hace levantarnos todas las mañanas con ganas para seguir empujando. Muy bueno para terminar. Y nada, o sea, seguro que vas a hacer el tema conversación en Discord, que somos 500 personas y empezarán a hacer el tema central, seguro, después de este capítulo. Muchas gracias por venir, Rafa. Yo creo que lo que te he dicho antes, es merecedor de que vuelvas por aquí por el programa. Aquí está tu casa, en Salud por la Bolsa. Y un saludo. Con esto te despido, ¿vale? Muy bien, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta aquí la entrevista de hoy. Nos hemos ido totalmente de tiempo, pero así lo exigía porque quería preguntarle sobre muchos conceptos, quería sacar el tema de las criptomonedas, quería preguntarle qué opinaba sobre el trading, qué opinaba sobre la renta fija al invitado. Y es que seguimos creyendo que las cosas se hacen en un momento, que seguimos creyendo que las cosas se hacen rápido, la inmediatez, el reels que pasamos con el móvil. Seguimos creyendo que podemos llegar a cualquier parte, podemos hacer cualquier cosa, que en parte no defiendo porque así lo he plasmado en mi vida, pero nunca fue fácil, nunca fue rápido. Seguimos pensando que alguien puede venir y darnos un método, vendernos un método y que nuestra vida cambie sin ningún esfuerzo. Levantarse, que suene el despertador y sentir una sensación de vacío, de cansancio, de no querer seguir andando, es fruto de que necesitas un cambio, es fruto de que necesitas pensar, escribir hacia dónde quieres llegar. Es muy difícil a día de hoy diferenciar la libertad de la esclavitud, de la independencia. Es muy difícil pensar que nos seguimos entregando el tiempo a alguien que detestamos, un jefe, que nada más que entrar por la puerta se nos corta el cuerpo. Pero te propongo hacer justo con lo que he empezado este podcast. ¿Qué necesitas para cambiar tu vida? ¿Hacia dónde quieres enfocar tu vida? Proponte sonreír, ser feliz. No ser feliz porque no sé lo que es ser feliz o no sé si existe la felicidad o no, pero plantéate estar alegre y, sobre todo, rodéate de gente que te quiere, rodéate de gente que quiere estar contigo. Y aléjate de esas personas que te roban el tiempo, que no quieren estar contigo, que no te valoran. Proponte estar alegre y construye esa felicidad que cuando eras un niño te prometiste. Muchas gracias por estar ahí, compañeros y compañeras.
Espero que os haya gustado el podcast. Es larguísimo este capítulo, pero es interesantísimo. Gracias a los que os apuntáis al newsletter. Espero que paséis un buen fin de semana. Espero que tengáis una estupenda semana. Paz.